Bueno, queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de Alumbrando la Ciudad con Mario. Hoy no tenemos a Rafa de vuelta. Bienvenida a la teleaudiencia. Se nos hizo la rabona el Rafa. Se nos hizo la rabona. Le vamos a tirar a la oreja. Bueno, por supuesto, es un placer poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Es un placer poder compartir este tiempo contigo, por supuesto. Y bueno, traer un poco de luz, ahí está, en temas variados, en temas diversos. Ni que hablar. Como siempre decimos, bueno, tratar de llevar la vida cotidiana a la luz de la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, espero que lo que yo espero que los programas anteriores les estén gustando y les estén sirviendo principalmente, ¿no? Que Sí. eso es lo principal, ¿no? Que sirva para que uno pueda realmente ser alumbrado y pueda poner eso en obra o en práctica. A veces hay cosas que cuestan ponerlas en práctica, ¿no? No es de un día para otro decir, yo tendría que cambiar esto y... Mirá vos, esto era así, bueno, Claro. ya lo cambié. No Claro. es un chip así, no es No es tan sencillo, pero por lo menos que tener el conocimiento y tener las ganas de decir, bueno, Señor, o decirle a Dios, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, pero quiero cambiar. Quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello, quiero ser mejor en esto. Exacto. Quiero ahora que me alumbraron, ahora que conozco esto, bueno, quiero poder vivir en tu palabra, poder caminar Ahí está. medio acorde a lo que vos querés, ¿no? Como vos decías, hay cosas que no son automáticas indudablemente, Exactamente. pero bueno, digo, una vez que uno conoce cuál es la voluntad de Dios Totalmente. o cuál es el propósito de Dios, bueno, uno puede empezar, como decir, capaz que no tengo fuerza o que no me gusta. Sí. O que digo, yo qué Eso sé, es- no sé, bueno, me gusta tal cosa y bueno, ahora entiendo que delante de Dios no está del todo Claro. bien. Entonces, bueno, simplemente cuando uno tiene el conocimiento, el Espíritu nos va inquietando y nos va ayudando, el Espíritu de Dios, para realmente sea, poder, a mí me pasó, poder por ejemplo, cumplir con la voluntad de Dios. Para poner un ejemplo, a mí me pasó con el cigarro. Claro. A mí me pasó con el cigarro y yo digo, tuve mucho tiempo sabiendo que a Dios no le agradaba, pero yo no pudiendo dejarlo por mí mismo. Y yo queriendo dejarlo y no podía, hasta que, bueno, indudablemente que Dios tuvo que actuar, ¿no? y interceder, pero fue todo un proceso, ¿no? Claro. Que fue llevando también, que Dios también veía mi corazón y esa disposición que yo tenía para Como querer digo, dejarlo. y como Dios, nosotros a veces esperamos, bueno, a fulano hizo así y conmigo tiene que ser así. Y Dios hace con todos cosas Totalmente. diferentes, ¿verdad? Sí. En el mismo tema, yo pensaba ahora, yo fumaba bastante, Sí. yo fumaba 2 cajías de cigarro por día y mi esposa fumaba 1. O sea que teníamos un buen presupuesto de cigarro, indudablemente, imagínense el precio de hoy, Claro. cómo estaríamos. Sí, me imagino. Y un buen día en un culto justamente entendimos, yo entendí por mi lado y ella por su lado, sí. ¿verdad? Que la voluntad de Dios, o sea, que no era agradable a Dios eso. Entonces en el momento yo dije, está bien, yo no fumo más. Tenía una cajilla de cigarro, agarré, la tiré en el medio de la calle que se moliera ahí con los autos. Ahora estaría... en ese momento los ecologistas no estaban tan estrictos. tan estrictos. No, pero realmente fue así. En el medio de Avenida Italia, me acuerdo, tiré ahí, chau, ya está. Desapareció la cajilla y nunca más. Nunca más. En cambio, mi esposa, yo me acuerdo, digo, porque ella cuenta el testimonio, digo, lo ha contado varias veces, ella tuvo una conversación con Dios y le dijo, mirá, a mí me gusta fumar, a mí me gusta el cigarro, me gusta el placer que provoca poder fumar, sentarse, en fin, esto, aquello. Pero bueno, si es que a vos no te agrada, yo no quiero fumar más, yo quiero hacer tu voluntad, que cuando yo agarro un cigarro me dé asco. Claro. Esa fue su oración. Una oración así normal, una conversación normal con Dios, ¿verdad? Y estaban. Realmente pasó unos días sin fumar. Estaban preparando un examen, estudiando facultad, preparando un examen en la casa de una amiga, en el apartamento de una amiga, y llega otra. Y bueno, fumando, y ahí, claro, le entraron las ganas, ¿viste? Ahí le entraron las ganas y le pidió un cigarro a esta persona. Dice, sí, tomá. No sé. Y cuando puso el cigarro en la boca, la primera pitada le dio un asco que tuvo que irse al baño a vomitar. Y entonces ahí volvió a hablar con Dios y dijo, Señor, perdóname porque realmente entiendo que estás en todos lados y que bueno, y lo que yo te pedí lo hiciste. Sí, está bueno. Entonces digo, cómo Dios obra en forma diferente, como vos decís, para vos fue un proceso. Sí, a mí me Para llevó vos fue un proceso largo y tedioso, ¿verdad? y que muchas veces me defraudaba, ¿no? Porque digo, indudablemente que yo me defraudaba y me costó mucho, Claro. hasta que, bueno, que Dios indudablemente lo hizo tan rápido, ¿Sí? pero lo hizo Dios. Yo lo que tengo Totalmente. la convicción de que no fui yo.
Exacto. De que fue Dios el de que cuando intervino y hacemos que las fue cosas Dios. nosotros, bueno, podemos fallar, ¿verdad? Exactamente. Nosotros podemos fallar, pero Dios no falla. Pero digo, por eso yo digo, en cada uno de los procesos son diferentes. Bueno, totalmente. Y bueno, estaría bueno también si por ahí le queda alguna pregunta, alguna incertidumbre en cuanto a los temas que ya pasaron, o bueno, o algún otro tema que pueda comunicarse con nosotros, que pueda mandarnos un mensajito, llamarnos, bueno, o quiere compartir alguna experiencia también al respecto, estaría ¿verdad? buenísimo. Puede llamarnos, mandarnos un mensajito, lo que sea, y bueno, es para enriquecernos todos y para que se enriquezca el que está del otro lado también. Bueno, y hoy hablando del tema que vamos a tocar hoy, indudablemente que también, digo, como vos decías, es algo que en realidad está en el diario vivir, ¿no? Y está en nuestra humanidad, que es Sí. el llorar. Ese va a ser un poco el tema que vamos a tocar. Y tal vez la audiencia dice, ¿qué van a hablar de llorar? ¿Por qué van a hablar de llorar? Que si llorar es algo triste, algo feo, algo que nadie lo quiere vivir. Y Claro. lógicamente que nadie lo quiere vivir, pero es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida. A ver, ¿quién no llora? Parte como se exterioriza un sentimiento. Exactamente. Como uno puede estar alegre, bueno, puede estar triste y llorar. Ahí está, eso te iba a decir, porque la gente dice, ay, no, que es feo llorar, pero se puede llorar de gozo, se puede llorar de alegría, Totalmente. se puede llorar de felicidad, se puede llorar de tristeza, de dolor también. Y yo digo, en parte buscaba un poco cómo muchas veces nosotros, como seres humanos, cuando hay momentos de tristeza, no solo que nosotros muchas veces no lloramos, Reprimimos o las reprimimos lágrimas. el llanto, que enseñamos a reprimir el llanto, ¿no? Le decimos a los demás, no llore. niños, Yo me sí. acuerdo cuando era chico, digo, yo lo viví, por eso fue lo que Dios me trajo en estos días al recuerdo de poder decirlo y hablarlo, que yo de hecho ya lo he hablado, de que cómo uno en aquellos años se hablaba, porque vos sos un maricón, que los varones no lloran, Los hombres no eso lloran, para claro, sí. las nenas y que no sé qué, y era lo que comúnmente se decía. Y tal vez se decía como algo para que la persona no escuchara el llanto, en realidad, para que los grandes no escucharan, que no jodas, vamos a decir, por decirlo de una manera más no jodas Más popular. Claro, no jodas más, no seas pesado. Sí, sí, ¿Tá? sí, sí. Pero nunca se llegaba al trasfondo de por qué se lloraba, Claro, en realidad. claro. ¿Tá? Y yo, digo, como cuento mi testimonio siempre, digo, indudablemente yo a los tipo 9, 10 años por ahí, decidí no llorar más y fue un problema, porque me trajo un gran problema. Claro. Un claro gran que sí. problema, que después cuando yo fui grande, hasta los 35 años que volví a llorar, me endurecí mi corazón. Claro, Mi corazón estaba, yo sentía lo primero. Hay una angustia reprimida y un endurecimiento con eso, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, y eso era un poco lo que uno quería traer un poco, digo, hay muchos diferentes tipos de llanto, ¿no? Claro. O vamos a decir, que uno llora en diferentes tipos de circunstancias. Exacto. De hecho, yo estuve un poco buscando la Biblia y de hecho, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se habla de llorar Sí. como algo muy... en varias ocasiones, ¿no? En muchas circunstancias sí, muy sí. diversas. Claro, muy diversas. yo pienso ahora, por ejemplo, en la Biblia justamente, y bueno, Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, Totalmente. por ejemplo, frente a la muerte de su amigo. O me acuerdo de Ana llorando, quebrantada de corazón, llorando en el templo, pidiéndole a Dios un hijo. Claro. O Jesús llorando por la humanidad cuando dice... En Jerusalén, entrando en Jerusalén, claro. Jerusalén. Jesús llorando, entrando en Jerusalén Exactamente. por causa de la dureza de De los la dureza corazones del de corazón, Jerusalén, ¿verdad? Que digo, en parte es parte de la dureza nuestra, ¿no? Bueno, después Pablo también dice que no lo dice llorar, pero dice, he derramado lágrimas, dice. Sí, totalmente. O sea, hay muchos, como también, indudablemente, hay sentencias también que Dios hace, o profecías que van a pasar, ¿no? Para aquellos que no creen en Dios. También. Que va claro. y dice, aquellos que no creen van a ir a un lugar donde así va a ser el lloro y el crujir de dientes. Exacto. O sea, Va a haber va a haber llanto. un llanto casi de continuo. Exacto. Por no haber aceptado en su momento Está hablando del infierno, indudablemente. aquella salvación que Jesús trajo, ¿no? Claro, Pero sí, digo, yo más que nada quería un poco irme al tema de humano, vamos a decir, ¿no? Sí, bien. Humano, de cómo nosotros muchas veces en esta sociedad en que vivimos no permitimos, no nos permitimos llorar. Sí. Yo creo que, vos sabés que yo pensando ahora que vos hablás,
no solamente no nos permitimos llorar, porque digo, el llanto o el lloro es la expresión de un sentimiento, Claro, hablábamos totalmente. de eso. Si bien estamos en la época del sentir, no nos permitimos exteriorizar los sentimientos. Exacto. La sociedad en general reprime el exteriorizar los sentimientos, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces digo, y el llanto es una de las expresiones más claras de un sentimiento. Y como decíamos recién, a veces de tristeza, a veces de dolor, pero a veces de gozo, de alegría, Sí, pero sí, sí, igual. ni que hablar. Igual, en general la sociedad reprime esa expresión, ¿verdad? Sí, yo creo que nos han, o quieren que nosotros estemos encajonados en todos medios parecidos, igualitos, en un solo sentir o en un solo modo de vivir, vamos a decir, ¿no? Tal cual. Sin tener mucho exteriorizar justamente los sentimientos, ¿no? Me parece, amigo. Tal cual, tipo máquinas, tipo robot. Algo así, tal vez algo Tipo de robot, lo ¿viste? que están Bueno, queriendo llevarnos a ese Sí, punto. sí, todo bien, pero no, Claro. esto es así. Esto es así o esto es así. Ah, no. Ah, sí, pero yo lo siento diferente. Bueno, no, pero no lo expreses. Claro, No lo expreses porque la sociedad lo quiere así, porque la familia lo quiere así, porque, en fin, por lo que sea, ¿verdad? Cuando en realidad el llanto es algo sanador también. Sí, totalmente. Es algo sanador porque uno exterioriza un sentimiento y en la medida que uno lo exterioriza, ¿verdad? En la medida que uno lo exterioriza, entonces ahí es cuando Dios empieza a obrar. El exteriorizarlo es una forma de reconocerlo, de declararlo. Sí. Cuando uno lo declara, Dios empieza a obrar. Si es el llanto de dolor, Dios empieza a sanar, Dios empieza a anestesiar ese dolor. Si es de angustia, Dios empieza a consolar. En la medida que nosotros le damos libertad. Bueno, a mí me pasó eso, ¿viste? Por ejemplo, con el tema de la sanidad interior, por decirlo de una manera. Sí. Me pasó cuando yo le pedí a Dios, cuando yo realmente conocí de Dios, que empecé a caminar con Dios. Le pedí, una de las primeras cosas que yo le pedí fue que yo quería volver a llorar. Porque yo sabía que ahí dentro de mi corazón había cosas. Había angustia reprimida, claro. Y me estaban haciendo, era una herida que estaba ahí, que yo quería sanarla. Cosas del pasado, porque digo, de toda la vida, de toda mi vida, del 35 años para atrás en realidad. Cosas que se fueron quedando guardadas, nunca se sacaron y el corazón se endureció de tal manera al no llorar que eso quedó ahí como herida, no como algo bueno. Quedó como algo bueno. Quedan heridas y raíces de amargura, ¿verdad? Exactamente. Entonces se establecen raíces de amargura, ¿por qué? Justamente por lo mismo, por no exteriorizar y no dejar que Dios obre, totalmente. Que Dios haga, que Dios sane. Y ahí fue cuando yo le pido a Dios que quería volver a llorar, Dios me da la oportunidad. Me puso un problema, una situación, y yo lloré. Y eso liberó mi vida, realmente yo sentía que cada llanto era como que algo que iba saliendo dentro mío y era algo sanador, como vos dijiste. Claro, eso te iba a decir, lo bueno que tiene es que cuando uno reconoce, cuando uno lo reconoce de esa forma, ¿verdad? Dios empieza a obrar y empieza a restaurar. Totalmente. Y empieza a restaurar y por ahí empieza a traer cosas. De repente el llanto en el momento puede parecer desmedido, pero lo que pasa es que Dios está trayendo cosas viejas, cosas pasadas para sanar justamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mauricio, con un temita musical y ya volvemos. Seguimos con este tema. Ya volvemos, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, seguimos después de esta breve pausa y seguimos con esto del llorar, un tema que tal vez no es de lo más lindo para hablar, pero indudablemente que es parte de nuestra vida, ¿no? Como veníamos hablando de que muchas veces el llorar es algo sanador. Y yo pensaba, ¿no? Me quedé pensando en eso. Y también es algo que a nosotros nos hace quitar nuestro orgullo, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no voy a llorar, no voy a llorar. Lo que pasa es que el llanto se ve como una expresión de debilidad, en realidad. Exactamente. Entonces digo, ahí es donde nosotros muchas veces podemos acercarnos a Dios con ese llanto, con ese clamor. Y a veces cuando hablamos de clamor no hablamos del llanto, pero tal vez tendría que ir hasta mezclado, ¿no? Tendría que ser un clamor con llanto. ¿Qué hace el llanto? No, nos debilita delante, o sea, no delante de la persona, porque indudablemente que ¿cuánta gente ha llorado delante de las personas? Sí, claro. Y eso es feo, porque llorar delante de la persona es alguien que te hizo un daño. Pero nosotros cuando lloramos delante de Dios, no es porque Dios nos quiera hacer un daño. No. Es porque al revés,
es porque Dios nos quiere dar algo mejor. Sí, sí. Pero nosotros tenemos que bajar el yo, el nosotros. Y por eso hablábamos hace un rato que el llanto puede ser, puede ser de gozo también. Exacto. Puede ser de alegría, puede ser de emoción. Sí, sí. Puede ser simplemente por estar en la presencia de Dios. Totalmente. ¿Verdad? Y sí, eso es cierto. Cuando uno llora, por ahí muestra debilidad o parecería debilidad o humildad delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Pienso que por ahí pasa. Y la palabra dice que el que se humillare será exaltado. Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos humillamos de esa forma delante de Dios, Dios es quien nos exalta. Y dice la palabra también, que yo lo estaba, ahora me acordaba, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque serán consolados, exacto. Y bueno, qué bueno, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces nosotros lloramos por cosas y no recibimos consuelo? ¿Cuántas veces las personas lloran y no reciben consuelo? Siguen con el mismo problema, siguen con las mismas situaciones, seguimos con las mismas cargas y pesares y no reciben consuelo. Y sin embargo Dios dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Entonces digo, qué bueno es poder llegar con ese llanto delante de Dios para poder recibir ese consuelo. Claro. Y poder recibir respuesta también a lo que nosotros muchas veces necesitamos. Sí, sí, y es como decía, a veces por ahí el llanto nos duele tanto que decimos, bueno, yo no voy a llorar más, yo no quiero llorar más, quiero dejar de llorar, Claro. quiero que paren las lágrimas, ¿verdad? Y bueno, y ahí es cuando nos vamos endureciendo, cuando en realidad la voluntad de Dios no es que seamos unas personas duras, que seamos personas insensibles, no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios justamente es que seamos personas humildes, que seamos personas con corazón quebrantado, con un corazón empático con los demás, con la situación de los demás, con las necesidades de los demás, con el llanto de los demás. Porque la palabra dice, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Entonces digo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros tengamos un corazón dispuesto a llorar con los que lloran también. Yo ahora me acordaba de una palabra y también ahí como parecería que se contrapone con lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Que dice mira que te mando que te esfuerzo y seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. Ahora, ¿cómo yo puedo ser valiente si estoy llorando? Si yo tengo que llorar, pero claro, es como vos decías. Pero no son términos antónimos. Claro, pero digo, la valentía no es simplemente por la fuerza. Exacto. Sino muchas veces en la debilidad y en permitirle que sea Dios el que tome el control claro. de la situación en que estamos pasando. Porque digo, yo creo que me parece a mí que pasa por ahí, ¿no? Cuando él habla de valentía porque hay que ser valiente para llegar delante de Dios y decirle, mirá, Señor, yo me equivoqué en esto, tengo este problema, no puedo yo con esto, necesito que vos me ayudes. Y hay que ser valiente para demostrarle al pueblo o al otro Exacto. que tenemos debilidades. Exactamente. Que delante de Dios somos niños, que delante de Dios somos débiles, que delante de Dios nos podemos humillar. Entonces, tenemos que tener la valentía de dejar el orgullo de lado y llorar delante de Dios. Y no importa, y que los demás vean, está bien que lo vean. Sí. Está bien que lo vean porque, está bien que... Yo siempre digo, nosotros somos humanos, somos seres humanos. No somos omnipotentes, no somos máquinas, no somos robots. Tenemos sentimientos. Sí, ni que hablar. Tenemos sentimientos. Y dentro de la expresión de ese sentimiento está el llanto. Yo recuerdo, ahora que vos decís eso, yo recuerdo cuando uno empezaba a caminar con el Señor, que muchas veces nos decían que los cristianos no tenían que llorar ante los sufrimientos. Más de una vez lo escuché. Y nosotros siempre estábamos. No es bíblico. Y nosotros siempre estábamos en contra, porque hay algo que nosotros no podemos detener. ¿No? O sea, no podemos detener el llanto. Y si Dios permite que nosotros lloremos porque se nos murió un familiar o porque tenemos un problema, una situación, entonces digo, pues si no Dios, ¿para qué puso el llanto en nuestra vida? Si después iba a ser un problema en realidad. No, yo creo que es algo, al contrario, yo lo veo como algo, como un fusible en realidad. Como algo que cuando uno está tensionado y está mal y tiene un problema, uno realmente tal vez va adelante de la presencia de Dios y comienza a volcarle todo eso en llanto y como que ahí uno empieza a recibir esa paz. Ahí está. Empieza a recibir la paz de Dios. Yo digo, en estos días también he tenido que hacerlo y muchas veces, aún arriba del camión, cuando ando arriba del camión, a veces escuchando música y uno empieza a
pensar y uno vuelca eso en lágrimas. Totalmente. Y uno recibe paz. Totalmente. A cambio recibe la paz de Dios. Totalmente, por eso que yo digo que uno puede llorar de gozo, puede llorar en la presencia de Dios. Totalmente. Y la presencia de Dios puede estar en todos lados. Totalmente. Porque de hecho Él está con nosotros en todos lados. Indudablemente que el mayor ejemplo que tenemos es Jesús, ¿no? Que aún Totalmente. siendo Dios Aún así. y estando acá en la tierra, Él también lloró. Y lloró por Lázaro, por ejemplo. Lloró por un amigo, aunque él sabía lo que iba a pasar, Sí, ni que hablar. ¿verdad? Pero lloró por un amigo para demostrarles que el llanto es correcto, está bien, Sí, ¿verdad? claro. Lloró por un amigo y lloró, como vos decías, y lloró por el pueblo, lloró por la ciudad, lloró por la dureza de los corazones. Y yo creo que en parte también a veces, él sigue llorando porque nosotros muchas veces seguimos siendo duros, ¿no? Yo creo que hay cosas Lamentablemente, que nos cuesta entender o nos cuesta aceptar que Dios en realidad lo que quiere es lo mejor para nosotros. No quiere que sigamos viviendo esas vidas mediocres o insignificantes. O de espaldas a Él. O de espalda. Indudablemente que estando de espalda a Él es la consecuencia, ¿no? Claro. Una vida insignificante, una vida mediocre. Sí, Él quiere una vida plena, porque la palabra de Dios clara dice. O que cambiemos a Dios por otros dioses, sea por el dinero, sea por el poder, totalmente, o por lo que sea, totalmente, ¿verdad? O bueno, ni hablemos, de cuánta gente se va al satanismo o busca en diferentes lugares que es apartado de Dios u opuesto a Dios. Pero cuántas veces gente pensando que no es importante de repente lo espiritual, ¿verdad? Hacen del dinero su Dios. No, ahora que decís vos, hacen del poder su Dios. El espiritismo o la brujería o todo eso que muchas veces la gente va y consulta. Y también es para no llorar. Porque es para recibir algo, para no llorar, porque está lastimada la persona, está lastimada, tiene un problema, y en vez de acudir realmente y tirarse de rodillas y decirle, Señor, mira todo el problema que yo estoy teniendo. Y nosotros no se lo decimos para que vaya a una religión, sino que realmente busque a Dios, porque sabemos que en Dios está la respuesta. Exacto. A cualquier problema que podamos pasar, y que Él nos va a dar no solo la respuesta, sino que nos va a dar la ayuda buena, una ayuda buena. No una ayuda más o menos, ni una ayuda que hoy es buena y mañana nos van a pedir cuenta. Sí, nos va a dar una ayuda que realmente perdure, una ayuda que sea perdurable en el tiempo. Es que muchas veces nosotros en la vida nos manejamos, como se maneja el mundo, o como nos manejamos en el mundo de repente, no sé, necesito dinero, voy a una financiera, claro, y pido un préstamo y ya está. Claro. Y saco ese préstamo y yo después lo voy a tener que pagar mucho más caro de lo que saqué, muchísimo más de lo que yo saqué, de lo que necesitaba. Totalmente. Y con lo espiritual es lo mismo. Muchas veces la gente, en vez de acudir a Dios, que es el dador de la vida, que es el dador de todas las cosas, sí. Vamos a esas, entre comillas, financieras espirituales, que lo que hacen después es cobrarnos mucho más, que en el momento, hasta tengo la solución y todo. Yo voy a una financiera porque necesito dinero para algo, y yo voy y me dan la plata, tengo la solución para lo que yo necesitaba. Después lo tengo que pagar, y lo tengo que pagar muchísimo más caro, mucho más caro, ¿verdad? De lo que realmente era, ¿verdad? No tenemos que ir, Mario. Los dejamos, queridos amigos, como dijo Mario hace un rato, van a salir los teléfonos y cualquier cosa se comunican. Nosotros estamos a las órdenes. Y que realmente puedan, cuando tengan esos momentos tal vez de exteriorizar el problema que está pasando, la situación que está pasando, o la alegría que está pasando, poder realmente exteriorizarla sin ataduras, sin miedo. Con toda, indudablemente tal vez tiene que encerrarse en un cuarto y llorar en un cuarto, hágalo porque le va a hacer bien al alma, le va a hacer bien a su alma. No reprime esos sentimientos delante de Dios, que lo que Dios quiere justamente es que podamos abrirnos a Él. Exactamente, se va a sentir mucho mejor. Que Dios lo bendiga mucho y esperemos que le haya servido. Será hasta la semana que viene. Chau, chau.